Bueno, hoy vamos a avanzar termología, ¿ya? Primero vamos a empezar con el concepto de temperatura. Eso le va a preguntar igual en su examen oral el ingeniero. ¿No? Entonces, ya. ¿Qué es la temperatura? ¿Alguien se acuerda cuando han hecho su tarea? Ah, es una magnitud escalar que mide el grado de interacción entre las partículas. Mm, ya. Entonces, en todo caso, la temperatura mide o me indica cuánto es la energía interna que tiene eh, un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los sólidos, ¿no? Un cuerpo sólido, sus partículas o moléculas, ¿ya? De baja temperatura, vamos a poner aquí, eh, están así, sin movimiento, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tenemos un líquido, ¿ya? A altas temperaturas, por ejemplo, qué sé yo, el agua cuando va a empezar a hervir, ¿ya? La interacción entre todas sus partículas es alta. Hay mucho movimiento entre ellas, ¿ya? Entonces, la temperatura me mide es cuánto es la energía interna que tiene un cuerpo, ¿ya? Entonces, la temperatura es proporcional a la energía interna, ¿ya? Energía interna. Bien, para medir la temperatura hay algunas escalas termométricas, ¿ya? ¿Ya? Hay escalas termométricas, las cuales vamos a usar tres mayormente, pero son cuatro. Ya lo que lleva más adelante termodinámica la van a ver las otras, la escala Rankine. Usamos la escala Celsius, ¿no? La escala Kelvin, la escala Fahrenheit y la escala Rankine. Ya, Kelvin no lleva grados, ¿ya? Un error del libro. La relación que existe entre estas cuatro escalas la vamos a usar mediante una fórmula, ¿ya? La cual dice grado Celsius sobre 5 es igual a grado Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a Kelvin menos 273 sobre 5 igual a grados Rankine menos 492 sobre 9, ¿no? Esa es la fórmula que se usa para convertir escalas termométricas, ¿no? Que son esas cuatro. Esto es algo simple, pero el anterior semestre, por ejemplo, les preguntó una conversión y varios no se acordaban cómo convertir. Así que por eso le puse ahora esto. No, a ver, este, vamos a resolver este problema. Me dice, ¿a qué temperatura la escala Celsius y la escala Fahrenheit tienen el mismo valor? Es decir, que si Menos yo tengo... 40. ¿Ayer lo hicieron ya? ¿Con elige? No, pero fue una pregunta que me lo pasó fue hace hartísimo tiempo, me lo sé de memoria. Ah, ya, menos 40. Igual lo van a avanzar con el ingeniero. ¿Ya? Por ejemplo, si estos son el termómetro Celsius y el termómetro Fahrenheit, necesito una temperatura en la cual ambos termómetros me marquen lo mismo, ¿ya?
Yo sé que en cierto punto, por ejemplo, cuando Celsius vale 0, Fahrenheit vale 32, ¿no? Entonces, necesito que esa temperatura la puedo llamar T, la puedo llamar X, ¿no? Y voy a decir que grados Celsius sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9, ¿no? Entonces, ambas temperaturas las voy a llamar T, ¿no? Entonces, en vez de grados Celsius, voy a colocar T sobre 5 igual a T menos 32 sobre 9, ¿ya? En ambos casos, T. Eh, y lo único que hago es despejar, ¿no? Este 9 lo paso aquí, me va a quedar 9T igual a este 5 lo paso a multiplicar, 5T menos 32. Y esto me quedaría 9T igual a 5T menos 5 por 32. ¿Cuánto da? 5 por 32. 160, supongo. Ahorita, ya. 3 por 5, 15 y 2 por 5, 10. Sí, claro. No estaba viendo el chat, que no me aparecía en la pantalla. Solamente me aparecía que había un mensaje. Luego, 9T menos 5T igual a menos 160. 9T menos 5T, 4T. Igual a menos 160. T igual a menos 160 sobre 4. Por lo tanto, esa temperatura es menos 40. ¿No? Entonces, en menos 40 grados Celsius es lo mismo que yo diga menos 40 grados Fahrenheit. ¿Ya? Es la única temperatura en la que ambos termómetros se van a igualar. ¿Se entendió este problema? ¿O no? Sí, A ver, este de aquí. Me dice, ¿a qué temperatura la escala Fahrenheit es 40 unidades mayor a la correspondiente en grados centígrados? Entonces, ¿a qué temperatura la escala Fahrenheit, entonces en grados Fahrenheit, es igual a, es mayor, es 40 unidades mayor a la correspondiente en grados centígrados? Entonces, grados centígrados o grados Celsius más 40. ¿No? ¿Quieres saber cuánto es esa temperatura? Entonces, para no colocar esto, vamos a poner la temperatura T, la temperatura T más 40, ¿no? A ver, perdón. Ya. Grados Celsius sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Entonces, me quedaría grados Celsius sobre 5 igual a, los grados Fahrenheit tienen que ser lo mismo que los Celsius, pero más 40 menos 32 sobre 9, ¿no? Lo mismo, ¿no? Este 9 pasa a multiplicar, 9 grados Celsius igual a, este 5 pasa a multiplicar, grados Celsius 40 menos 32, 8, ¿no? 9 grados Celsius igual a 5 grados Celsius más 5 por 8, 40. 9 menos 5 igual a 40. 9 menos 5 es 4 grados Celsius igual a 40. Por lo tanto, los grados Celsius serían igual a 10, ¿no? Grados Celsius igual a 40 sobre 4. 10 grados Celsius. Pero me pedía en Fahrenheit, ¿no? Por lo tanto, los grados Fahrenheit son, ese decía brillito. ¿No? Los grados Fahrenheit son 40 más 10, ¿no? 10 más 40. 50.
¿En qué lectura el valor de la marca, la escala en grados Celsius y en grados Fahrenheit son numéricamente iguales pero con signos diferentes? Es decir, que en grados Celsius yo tenga un valor, que sé yo, X, y en grados Fahrenheit tenga el mismo, pero en negativo, ¿ya? Menos X. Entonces, ¿en qué lectura el valor que marca la escala en grados Celsius y en grados Fahrenheit son numéricamente iguales, pero con signos diferentes? Entonces, lo mismo, ¿no? Grados Celsius sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Grados Celsius, X sobre 5. Igual a grados Fahrenheit sería menos X menos 32 sobre 9. Lo mismo, ¿no? El 9 viene aquí con 9X igual a 5 menos X menos 32. 9X igual a menos 5X menos 160. Ahora varía aquí, que este menos 5X viene con más 5X igual a menos 160. Por lo tanto, 9X más 5X, 14X, ¿no? Igual a menos 160. X igual a menos 160 sobre 14. ¿Cuánto me da eso? Menos 11, 43.43. Entonces, en Celsius, fíjense que me va a dar menos 11,43. Por lo tanto, en Fahrenheit me va a dar 11,43, ¿no? Lo mismo, pero esto es para grados Celsius, ¿no? En grados Fahrenheit me va a dar lo mismo, pero con signo cambiado. Eso es lo que me pedía, ¿no? Menos 11,43 Celsius son 11,43 Fahrenheit. Y el último. A ver, me dice, mientras está de vacaciones en Italia, ¿no? Usted ve en la televisión local en una mañana veraniega que la temperatura se elevará de los 18 grados. ¿Sí, José Antonio? ¿No me lo consulta? Se elevará de los 18 grados Celsius a 39, ¿no? Ah, ya. A 39 grados Celsius. ¿Cuál es el incremento correspondiente en la escala de temperatura Fahrenheit? Ya, a ver. Si les preguntara esto, no van a ser 39 menos 18, 21, ¿no? Y esos 21 grados Celsius lo llevan a Fahrenheit. Así no funcionan las diferencias de temperatura. ¿Ya? Lo que debo hacer es saber cuánto vale esta temperatura inicial en Fahrenheit y cuánto vale la temperatura final en Fahrenheit. Por lo tanto, grados centígrados sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32, ¿no? Menos 32 sobre 9. Despejando grado Fahrenheit es igual a 9 quinto grados Celsius más 32. Entonces vamos a hallar la temperatura en Fahrenheit inicial, ¿ya? Sería 9 quintos por 18 más 32. Y la final sería 9 quintos de 39 más 32. ¿Calcula?
Me salió 64.4. Grados Fahrenheit, ¿no? Y este de aquí. 102.2. Muy bien. Entonces, la variación de la temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, que sería 102,2 menos 64,4. $37.8. 37,8. Sí. Grados Fahrenheit. Bien. Ese es el incremento, entonces. Por ejemplo, si lo hubieran hecho de forma contraria, ¿ya? Si lo hubiera hallado en grados Celsius, ¿ya? Hubiera sido 39 menos 18 igual a 21, ¿no? Grados Celsius. Y si eso lo convirtieran a grados Fahrenheit, me quedaría 9 quintos de 21 más 32. A ver, ¿cuánto le da eso? $69.8. Vean que es diferente, ¿no? Entonces, no aplica a variaciones de temperatura, ¿ya? No puedo transformar las variaciones de temperatura directa, ¿ya? Debo de transformar su temperatura inicial y su temperatura final y recién hallar la variación de temperatura, ¿ya? Las variaciones de temperatura, ¿cuándo van a ser iguales? En la escala Celsius es igual a la variación de la temperatura en la escala Kelvin, ¿ya? Esas dos variaciones son iguales. Por ejemplo, si me hubiera dicho hallar aquí la variación de la temperatura en la escala Kelvin, era lo mismo, ¿ya? 21 grados Celsius. Y la variación de la temperatura en grados Fahrenheit es la misma variación de temperatura en grados Rankine, ¿ya? Esos dos, sí. Pero no puedo decir que esta variación igual a esta o esta a esta. Entonces, ahí no se van a equivocar. Que conste que les estoy diciendo, ¿no? Si es que en su examen hay una variación de temperatura, primero convierte la inicial a la final y luego recién restan, ¿no? Bien. Eso en cuanto a conversiones de temperatura, que son como que los ejercicios que, es más que todo de lógica, ¿no? Los otros es algo directo, qué sé yo, 60 grados Celsius, ¿a cuántos Kelvin corresponde? O cosas así. Ahora vamos a pasar a dilatación, que es algo que mayormente. Ya. ¿Qué es la dilatación? Es el incremento o variación en las dimensiones, ¿no? Entonces es una deformación. La dilatación es la variación en las dimensiones de un cuerpo. Esas variaciones pueden ser de tres tipos, ¿ya? Puede ser una variación o dilatación lineal, ¿no? Dilatación lineal. ¿Qué es una dilatación lineal? Es decir, en una dimensión. ¿No? Esto se da mayormente en alambres, anillos, ¿no? Ellos se dilatan de forma lineal. Es decir, son aquellos cuerpos que eh, su longitud es demasiado grande en comparación a su altura, ¿ya? Entonces este cuerpo, por ejemplo, tiene una longitud inicial a una temperatura inicial, ¿ya? Si este cuerpo aumenta su temperatura, ¿ya? Incrementa su temperatura, entonces esto también va a incrementar, ¿ya? La longitud va a incrementar.
Aquí lo estoy haciendo exagerado, ¿ya? Esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí es lo que ha incrementado, ¿ya? Esto de aquí es lo que yo le llamo variación de la longitud. Fíjense, esto de aquí es lo que estaba inicialmente, ¿no? Como longitud inicial. La suma de la longitud inicial más la variación de la longitud es la longitud final, ¿no? Longitud final es igual a longitud inicial más variación de la longitud, ¿ya? Pero ¿a qué es igual esta variación de la longitud? ¿Ya? La variación de la longitud es directamente proporcional a la variación de la temperatura. Es decir, mientras más aumente la temperatura, más se va a dilatar, más va a aumentar su dimensión, ¿ya? Y también va a depender del tamaño original del cuerpo, ¿no? Si es un cuerpo pequeño, de longitud pequeña, obviamente se va a dilatar poco. Si es de longitud grande, se va a dilatar más, ¿no? Por eso es directamente proporcional. Para que se convierta en una igualdad, esta proporción, aparece el coeficiente de dilatación, ¿no? Esta es la fórmula de la dilatación lineal, ¿no? Donde LO es longitud inicial, puede estar en centímetros, milímetros, metros, ¿no? Alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Esta variable o esta constante varía dependiendo de qué material. Por ejemplo, el latón tiene un valor, el cobre tiene otro valor, el fierro tiene otro valor, ¿ya? Y delta T es temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Entonces, si me dice hallar el incremento de longitud, uso esta fórmula. Pero si me dice hallar la longitud final, fíjense que habíamos dicho que la longitud final es igual a la longitud inicial más delta L. Entonces, ¿a qué es igual delta L? A la longitud inicial alfa delta T. Factorizando la longitud inicial me quedaría 1 más alfa delta T, ¿no? Entonces, esas son las dos fórmulas que podemos usar, ¿no? La de incremento de longitud y la de longitud final, cuando la dilatación es lineal. Como le digo, ¿cuándo van a usar esta fórmula? Cuando le abre de alambres, de anillos, ¿ya? Ellos sufren dilatación lineal. Luego tengo la dilatación superficial. ¿Ya? La dilatación superficial, ya cuando tengo un cuerpo en dos dimensiones, o que la dilatación de este cuerpo es en dos dimensiones. Entonces, dos dimensiones. Esto mayormente se da en planchas, placas, láminas, ¿no? Es decir, cuerpos que sí o sí se dilaten tanto en lo alto como en lo largo, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera una lámina, qué sé yo, de cobre, ¿no? O de cualquier material, tiene una superficie inicial a una temperatura inicial, ¿no? Pero cuando aumenta la temperatura, este cuerpo también aumenta su área, ¿no? Es decir, está incrementando. Este incremento es la dilatación superficial. Este laboratorio lo van a ver el día viernes, creo. Esto de aquí es la variación de la superficie. Esto de aquí es superficie inicial. Cuando llega a una temperatura final, hay una superficie final. Entonces, lo mismo, ¿no? La superficie final, ¿a qué va a ser igual? A la superficie inicial más la variación de la superficie, ¿no? Eh, este incremento en la superficie, lo mismo, va a ser proporcional a la superficie inicial
y la variación de la temperatura, pero aparece un nuevo coeficiente. Este coeficiente de dilatación superficial llamado beta, ¿ya? Entonces, beta es el coeficiente de dilatación superficial, ¿no? Superficial. ¿En cuántas dimensiones se está dilatando aquí? En dos, ¿no? Y fíjense, alfa eran una, por lo tanto beta va a ser igual a 2 veces alfa, ¿ya? Mayormente el valor de beta no lo van a encontrar de forma directa, ¿ya? Ese valor lo saco de 2 veces alfa, ¿ya? Entonces, aquí está la fórmula de dilatación superficial y si necesito hallar la superficie final, digo, ¿no? La superficie final es igual a la superficie inicial más la variación de la superficie. Esto sería superficie inicial más superficie inicial por beta por delta t. Superficie final es igual a la superficie inicial 1 más beta por delta t. ¿No? Eso. Eso en cuanto a la superficial y nos faltaría la última, ¿no? Dilatación volumétrica. Ya, esta dilatación volumétrica obviamente va a ser en 3 dimensiones, ¿no? Y además de eso, cuando se le ocupa la dilatación volumétrica en todo lo que son ya cuerpos sólidos, ¿no? Por ejemplo, una botella, un cilindro, una esfera, cuerpos sólidos y también los líquidos, ¿ya? Los líquidos obviamente tienen una dilatación volumétrica. Bien, entonces, por ejemplo, aquí si tuviera un cubo, ¿no? Al aumentar la temperatura de ese cubo, va a variar todo, ¿no? Va a variar su alto, va a variar su largo y su ancho, ¿no? Entonces, aquí hay una dilatación en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, esto era un volumen inicial, una temperatura inicial. Cuando aumenta la temperatura, este cuerpo también aumenta su volumen. Esa variación de volumen es directamente proporcional al volumen inicial por gamma por delta T. Gamma es el coeficiente de dilatación volumétrica, ¿no? Gamma es igual a 3 veces alfa, ¿ya? En los líquidos mayormente siempre tenemos ya de forma directa el coeficiente de dilatación volumétrica. Y si hacemos lo mismo, volumen final es igual a volumen inicial más delta B, voy a obtener que volumen final es igual al volumen inicial 1 más gamma por delta T, ¿ya? Entonces esas son las fórmulas que vamos a ocupar para la dilatación. Eh, la tabla, ¿ya? Aquí hay una tabla con los coeficientes de dilatación lineal, ¿ya? Y las volumétricas, pero que nosotros aquí no usamos, bueno, este libro usa beta para la volumétrica, ¿ya? Ustedes no se van a confundir, para su examen ocupamos gamma, ¿ya? Bien, a ver, vamos a comenzar los problemas de aquí. Me dice, en la figura, determinar la temperatura que debe incrementarse a ambas barras para que justamente se junten. Bueno,
el coeficiente de dilatación de la barra 1 es 15 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Y el coeficiente de dilatación 2 es 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar en esta situación? La barra 1 va a aumentar, ¿no? Tiene que aumentar su longitud. Entonces, variación de la longitud 1. Y la barra 2 también debe de aumentar. ¿Ya? Aquí tengo la variación de la longitud 2. O sea, me dice que debo hallar a qué temperatura deben estar estos dos cuerpos para que finalmente se unan. ¿Qué datos tengo? Que la suma del incremento de estas dos barras debe ser 6 centímetros. Es decir, la variación de la longitud 1 más la variación de la longitud 2 igual a 6 centímetros. ¿Ya? ¿Qué es esto de aquí? Aquí es igual a variación de la longitud. Sería a la longitud inicial 1 por el coeficiente de dilatación 1 por la variación de la temperatura 1 más longitud inicial 2 por variación de la temperatura 2 por la variación de la temperatura igual a 6 centímetros. En este caso, obviamente, ambos cuerpos tienen una temperatura inicial, ¿no? Igual. Y ambos cuerpos se van a calentar hasta la misma temperatura. Entonces, estas dos variaciones de temperatura son las mismas. Eso me permite que yo pueda factorizar. Y voy a tener longitud 1 por alfa 1 más longitud 2 por alfa 2 igual a 6 centímetros. ¿No? Entonces, despejando variación de la temperatura sería 6 centímetros sobre longitud 1 alfa 1 más longitud 2 alfa 2. 6 centímetros, longitud 1, 60 centímetros. Por alfa 1, eso estaba aquí, ¿no? 15 por 10 a la menos 4. 15 por 10 a la menos 4. Más longitud 2, 30 centímetros. Por 10 a la menos 3 grados centígrados a la menos 1. ¿Cuánto me da eso? Pueden ir calculando. ¿Cuánto da? 50. 50. ¿Cabal? No. Bien. ¿Se entendió este problema? Auxiliar, ahí dice por 10 menos 3, ¿qué es lo que está al ladito? No, 10 a la menos 3 nomás. Abajo. Ah, ya. Ah, no, no lo vi. Sí. Este era 15 por 10 a la menos 4. Este es 10 a la menos 3. Grados centígrados a la menos 1 es la unidad, ¿ya? Alfa Ya. se mide en grados centígrados a la menos 1. ¿Ya? Alfa, beta y gamma se miden en grados centígrados a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre grados centígrados. ¿Ya? Esa es su unidad. Aquí igual debería ser grados centígrados a la menos 1. ¿Ya? Esa es la unidad del coeficiente de dilatación. Por eso es que centímetros se va y solamente me queda grados centígrados a la menos 1. ¿No? Que cuando sube al numerador, sube como grados centígrados. ¿Por qué dijo que la variación era la misma? No lo entendí ahí. No, no era la misma. La variación de la temperatura, dijimos que la misma, ¿no? Por ejemplo, ahorita ambos están a la misma temperatura, ¿no?
Cuando los caliente, igual van a estar a la misma temperatura. Por eso es que la variación de la temperatura de ambos va a ser igual. Y eso es lo que me pide, ¿no? Determinar la temperatura que debe incrementarse a ambas barras para que justamente se junten, ¿no? ¿Cuándo no va a ser igual la variación de temperatura? Por ejemplo, si me hubiera dicho, la barra 1 está a 20 grados centígrados y la barra 2 está a 40, ¿no? En este caso no me lo nombra, así que se sobreentiende que ambos están a la misma temperatura. Y voy a calentar ambas hasta que se unan. Obviamente ambas van a llegar a la misma temperatura. Este problema creo que está un poco más fácil. La longitud de un puente es de 100 metros, ¿ya? Entonces, datos, la longitud es 100 metros. Cuando la temperatura es 20 grados centígrados, o sea, la temperatura inicial. ¿En cuánto aumenta la longitud? Fíjense, ¿en cuánto aumenta? Variación de la longitud es lo que quiere, ¿no? No me dice cuánto es la longitud final. Me dice, ¿en cuánto aumenta su longitud? En un día de verano en que la temperatura es 40 grados Celsius, ¿ya? Lean bien la pregunta porque hay algunos que directamente colocan longitud final, ¿ya? Y calculan la longitud final sin sentido. Me está diciendo en cuánto aumenta la longitud, o sea, cuánto es la variación de la longitud. Y variación de la longitud es longitud inicial por alfa por variación de la temperatura. Longitud inicial, 100 metros. Alfa, aquí me dice 2 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. Por la variación de la temperatura, sería temperatura final 40 menos la inicial 20 grados centígrados. Esto con esto se va a eliminar y me quedaría la variación de la longitud en metros. ¿Cuánto les da eso? Cero coma 0,4. 4. Terminaría. Solamente quería es en cuánto aumenta su longitud en un día de verano. ¿Alguna duda en este problema? ¿No? Todo claro. Bien. Este aquí me dice, se tiene un círculo metálico de radio 1 centímetro. Para no hacer macanas, vamos a ponerlo en círculo. Ups. Entonces, de radio 1 centímetro, ¿no? Y su coeficiente es 2,02. Pero fíjense, me da el coeficiente de dilatación superficial, ¿no? 2,02 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. ¿En cuántos grados Celsius se debe elevar la temperatura de tal modo que el nuevo radio sea igual a 1,02 centímetros? Entonces, lo que debo hacer es decir, ahora sí o sí voy a necesitar saber cuánto vale la superficie final porque me está dando de dato el radio final, ¿no? Este es el radio inicial. Entonces digo, la superficie inicial era igual a la superficie final igual a la superficie inicial 1 más beta por variación de la temperatura. Pero
Pueden hacerlo esto de dos formas. Primero calculan las superficies, ¿ya? La inicial, la final, o directamente en la fórmula. ¿Ya? La superficie final es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no? Superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces sería pi por radio final al cuadrado igual a pi por radio inicial al cuadrado. 1 más beta por variación de la temperatura. Pi con pi, chao. ¿Tengo los radios? Sí. ¿Tengo beta? Sí. La variación de la temperatura es mi incógnita. Entonces digo, radio final sobre radio inicial al cuadrado igual a 1 más beta delta t. Despejando delta t sería igual a radio final sobre radio inicial al cuadrado menos 1 sobre beta. Radio final 1,02 sobre radio inicial 1. Centímetros, centímetros se van a eliminar. Al cuadrado menos 1 sobre beta. ¿Cuánto vale beta? 2,02 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto les da eso? ¿200? Sí, 200. Sí, exacto, porque lo saqué de un libro. Así que, bueno, no sé de qué libro era, pero sí lo saqué. Del Serway o del Semanki, creo que. ¿No? Bien. A ver. ¿Alguna duda con este de aquí? Antes de pasar. Hay veces que me va a decir eso, ¿no? Determinar cuánto es el radio, no solamente de un círculo metálico, ¿no? Sino de, qué sé yo, de otra cosa le puede pedir, ¿no? De una plancha circular. Entonces lo van a hacer de esa forma, ¿no? Bueno, en este caso, o le puede pedir el diámetro, ¿no? Si le tuvieran con diámetro sería pi cuartos diámetro al cuadrado. ¿Ya? No se van a olvidar eso. Bueno, un centavo de dólar tiene 1,9000 centímetros de diámetro a 20 grados centígrados. Entonces, aquí tengo de dato inicial el diámetro, ¿no? 1,9000 centímetros a una temperatura inicial de 20,0 o 20 grados centígrados, ¿ya? Y está hecho de una aleación principalmente zinc con un coeficiente de expansión lineal, ¿ya? De 2,6 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1, ¿ya? ¿Qué diámetro tendría en un día caluroso? ¿Quieres saber cuánto es el diámetro final? Sí, la temperatura final es 48 grados Celsius. Y en una noche fría en las montañas de Groenlandia de 253. Eso es frío. Creo que no era ese dato ya. Debe ser menos 25. Ya vamos a ponerle menos 25. Ya, esto aquí lo vamos a corregir. O sea, para que sea frío, vamos a ponerle menos 25. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Entonces quiero saber esos dos diámetros, ¿ya? Para 48 grados y para menos 25 grados centígrados. Aquí, ¿cuál es la dificultad o el problema? Que alfa me lo está dando en grados Kelvin.
Ya, no importa. Como le dije, Kelvin y Celsius tienen una relación porque ambos son del sistema métrico. Entonces esto es lo mismo que yo diga 2,6 por 10 a la menos 5 Celsius a la menos 1. ¿Por qué? Porque la variación de la temperatura en Celsius es igual a la variación de la temperatura en Kelvin. ¿Sí? Así que si yo lo transformo esto a Kelvin, la variación de temperatura me va a dar lo mismo. ¿Ya? No importa. Entonces, lo mismo, ¿no? Es un círculo, una moneda, dice, ¿no? Que tiene, en este caso, un diámetro. Ya no tiene un radio, tiene un diámetro. La superficie final es igual a la superficie inicial, 1 más beta por la variación de la temperatura. Pero en este caso no me está dando radio, me está dando diámetro. Entonces, la superficie final será igual a pi por pi cuartos por el diámetro final al cuadrado, igual a pi cuartos por el diámetro inicial al cuadrado, por 1 más beta. No me está dando beta, ¿no? Me está dando alfa. Pero yo sé que beta es igual a 2 veces alfa. Entonces, se fue la luz, así que se va a ir mi internet.